Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Esta es otra entrega más de la serie Cristo y la Iglesia. Según Mateo 6, el Padre conoce todas las necesidades de nuestra vida diaria. Él sabe si necesitamos un empleo o una casa o un cónyuge y toma cuidado de todas estas cosas según su voluntad. Es evidente que nos lo hace saber, que nos recuerda que está al tanto, porque no quiere que oremos por estas cosas, porque Él sabe de todos estos problemas mejor que nosotros. Él sabe que lo que necesitamos. Por tanto, no deberíamos desperdiciar el tiempo orando por estas cosas. Que el Señor nos ayude, amados, y nos guíe a esa realidad para que no desperdiciemos neciamente nuestro tiempo y el tiempo del Señor. El Señor también dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Esto puede compararse con un regalo que recibimos por correo de alguna de esas tiendas famosas. Si buscamos primeramente su reino y su justicia, Él nos hará sentirnos gozosos al darnos su reino y su justicia. Y además de esto, nos dará de las otras cosas como un regalo adicional. Si enfocamos en el reino, el Señor nos lo dará y nos dará también las otras cosas. Las añadiduras como un presente gratuito. En la experiencia de muchos de nosotros podemos testificar que el Señor nos ha hecho muchos regalos por los cuales nunca hemos orado. Solo buscamos su reino y su justicia. Pero nos ha dado muchas cosas por las cuales ni siquiera oramos. El reino de Dios hoy es la iglesia, porque la iglesia es Cristo. Romanos 14:17, allí leemos: el reino de Dios no consiste ni en comida, ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En la era presente, la vida de la iglesia es el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es orar por la vida de iglesia. Tenemos que orar por el reino en la vida de la iglesia. Debemos olvidarnos de nuestras necesidades y simplemente orar por la vida de iglesia, puesto que el reino de Dios es la vida de iglesia cotidiana. Solo deberíamos preocuparnos por la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo y olvidarnos de la comida y la bebida natural, porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida natural. Lo único que nos debe interesar es el reino de Dios y orar por el reino de Dios. Deberíamos orar por los santos en la mañana, durante el día, en la tarde, en la noche, a toda hora, que nuestros hermanos puedan ser guiados en la vida de la iglesia apropiada y que experimenten al Señor día a día a fin de que puedan hacer su hogar en sus corazones. Que el Señor abra los ojos de cada miembro del cuerpo y se den cuenta de que la iglesia es el Dios trino mezclado con el hombre y que seamos alumbrados para ver que el Espíritu Santo está en el cuerpo. Que el Señor cause que los santos vean que Él está unido a cada uno de manera orgánica. Que podamos ver que nuestro Padre es sobre todos y por todo y en todo. Esta oración y petición por los santos no es débil, amado, ni es baja, es muy elevada. En el Nuevo Testamento, Pablo oró 2 veces por los santos. Las 2 oraciones están en el libro de Efesios. En el capítulo 1, él ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, o en el pleno conocimiento de Él, para que alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, que hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es Efesios capítulo 1 del 17 al 23. Necesitamos orar por los santos en este nivel.
No deberíamos insistir en estar orando por las necesidades, por la sanidad y la bendición y la salud y la seguridad y la escuela y el trabajo y el matrimonio y por una familia feliz, porque realmente sabemos que a algunos no les agrada escuchar esto, pero estos son de un nivel bajo y débil. Es necesario que nuestras oraciones sean elevadas al hacer peticiones por las cosas celestiales, por las cosas del reino, por las cosas que cumplen el propósito eterno. En el capítulo 3, Pablo ora para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de aprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esto es capítulo 3, versículos 16 al 19. Amado, estamos ahí frente a una oración muy elevada. De esa manera deberíamos orar por los santos. En cuanto a la oración, el apóstol Pablo también dice allí en el capítulo 6 de Efesios, del 19 al 20, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadena, para que en ello hable con denuedo como debo hablar. También debemos hacer peticiones por los que anuncian el evangelio, por aquellos que ponen fundamento apostólico, por aquellos que el Señor envía a un lugar, tal vez, o en una zona, ahí están abriendo, el Señor alrededor de ellos está juntando un grupo para comenzar una iglesia, para que tengan el denuedo de dar a conocer el misterio del evangelio. Hoy en día la mayoría de los mensajes y predicaciones anuncian el evangelio de Dios de una manera pobre, amado, de una manera limitada, una parte del evangelio de Dios. Es algo así como: usted es un pecador y perecerá para siempre. Pero Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para morir por usted en la cruz. Después que Él murió, resucitó de los muertos y ascendió a los cielos. Si usted cree en Él, usted recibirá el perdón de sus pecados, recibirá paz y gozo y bendiciones. Y cuando muera, usted irá al cielo y pasará allí la eternidad. Mire, este evangelio es verdad, no estamos diciendo que esto es mentira. No es incorrecto, pero es de un nivel limitado, bajo, superficial, no contiene el misterio, no hay reino. No obstante, este es el evangelio que se predica por doquier. El evangelio que Pablo predicó es mucho más profundo. Él predicó a Cristo y sus inescrutables riquezas, el misterio de Dios, el plan y la economía de Dios, su intención eterna, su propósito y el misterio de Cristo. Estas cosas son profundas y verdaderamente se hallan ocultas y son misteriosas. Para poder predicar estas cosas ocultas y misteriosas, el lenguaje humano no es adecuado, no alcanza. La palabra debe hablar para anunciar este evangelio a cabalidad. Este es el lenguaje enriquecido por Dios. Es Dios mismo hablando a fin de dar a conocer su misterio y el misterio de Cristo. Y para eso necesitamos manejar el lenguaje de la palabra, permitir que la palabra hable, la palabra misma hablando, para poder comunicarle a las personas cómo es que Cristo es el misterio de Dios, cómo es que la iglesia es el misterio de Cristo y cuál es el significado de la economía de Dios, su propósito y el deseo de su corazón. El eterno amado nos ayude a depender de Él, de su intercesión por el Espíritu o en el Espíritu, para hacer oraciones elevadas que nacen en Él. Y así el Señor tenga la manera de contestar nuestras oraciones e introducir la vida de iglesia apropiada. La iglesia ha existido en la tierra ya por casi 2000 años, pero la penosa condición que prevalece entre los creyentes no puede satisfacer el deseo del corazón de Dios. ¿Acaso no es esa la causa de que aún no ha regresado por segunda vez? La mayor parte de los creyentes o los cristianos no entienden el plan de Dios, ni su economía, ni su propósito, el misterio de Cristo, ni el misterio de Dios. Estas cosas son incomprensibles para muchos. El Señor no puede regresar porque no hay nada en la tierra que esté preparado para Él. Si en aquellos días dijo que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, creemos que esa es la condición actual.
Por esta razón Él necesita restaurar todo a su propósito original y a su diseño. Necesita que las iglesias locales lleven a cabo su propósito eterno. Necesita un hombre corporativo que conozca el misterio de Dios y el misterio de Cristo y que experimente a Cristo en plenitud. Congregarnos así tiene por objeto la expresión de Cristo, su cuerpo orgánico, su plenitud divina. Cristo necesita recobrar a este hombre corporativo. Que el Eterno nos ayude a que seamos parte de ese hombre corporativo, amado, que se mantenga fijo en nosotros eso como la revelación divina y la visión que recibimos de Él. Continuamos, amados, en el próximo audio. Gracia y paz.